Y amigos de Radio Mamayuca, estamos con un libro precioso que dice Latinoamérica es grande, la ruta internacional de los prisioneros. Es un libro que habla de música, pero también habla de historia, de una historia importante para nuestro país entre los años 80 y 90. Es un trabajo de recopilación con notas de prensa y con testimonios muy valiosos, enfocado siempre a lo que fue la ruta fuera de Chile de los prisioneros. Y su autor es Cristóbal González Lorca, y estamos justamente con Cristóbal González Lorca. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, gracias. Un gusto tener contacto con ustedes. Saludos a ti, Guillermo, y a todos los auditores de Radio Mamayuca. Sí. Oye, Cristóbal, partamos por algo bien singular. Cuando uno toma el libro, cuando ustedes lanzan el libro, la noche de lanzamiento, a los pocos días viene el estallido social. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, bueno, el libro se lanzó justamente el 16 de octubre, ¿no?, del 2019, 2 días antes del estallido, en el Cinearte Alameda, ¿no? Fue de mucha significancia por todos lados, ¿no? El Cinearte Alameda en los años 80 era el lugar donde funcionaba el Cinearte Normandí, ¿no?, evocado por Jorge González, la canción ¿Por qué no se van? Claro. Pues ya de ahí todo era como una cosa de muchos significados, ¿no? Las evasiones masivas, digamos, de las y los estudiantes en el metro habían empezado 1 o 2 semanas antes, entonces ya había como un ánimo, como había una cierta tensión, ¿no?, que se venía caldeando, y ya estaban circulando en redes sociales unas gráficas, ¿no?, con las escolares saltando los torniquetes. Tengo una por acá, te la puedo mandar después. Sí. Pero que decía sangre latina necesita al mundo, roja furiosa y adolescente, ¿no? Y salían los escolares saltando los torniquetes. Entonces ya había comenzado un proceso de resignificación un poco de todas esas frases, ¿no?, a partir de esto que se estaba cocinando. Y bueno, hicimos el lanzamiento, conversamos del libro. Me acuerdo que se nos coló un perrito ahí en el cine de la media que ladraba. Claro. Era como el perrito del baile de los que sobran, entonces Sí. tuvo todo mucho significado. Mira. Y bueno, la tesis más importante del libro tiene que ver un poco con la vigencia de las canciones y con su impacto internacional. Entonces fue súper heavy cachar como 2 o 3 días después, Sí. viene el estallido y reaparece el baile de los que sobran. Claro. Y hay manifestaciones en otros países de Latinoamérica con las mismas canciones. Fue como que la realidad un poco le dio la razón a la tesis del libro, ¿no? Sí. De alguna forma. Imagínate, o sea, hicimos el lanzamiento ahí. Cinearte Alameda se convirtió en un lugar de cobijo y de protección a los manifestantes en Plaza Dignidad. El lugar fue muy hostigado por carabineros, cayó una bomba lacrimógena, se incendió, hay Sí. un proceso en curso, ¿no? ¿Se quemó, Cristóbal, se quemó completamente el centro arte? Sí, se quemó absolutamente, está inhabilitado. Hay un proyecto, ¿no?, para recuperación y para que el lugar vuelva a funcionar, pero eso va a costar tiempo y dinero. En la actualidad, la gente del Cinearte están operando y funcionando en un centro de extensión del Instituto Nacional, ¿no?, por la Alameda, mucho más hacia atrás, hacia cerca del Paseo Humada, que es donde están funcionando y operando actualmente, ¿no? Yo creo que un poco pagaron el costo de haber estado ahí y de haber elegido estar con quienes estuvieron estar. El lugar fue muy hostigado y yo creo que para muchos no tenemos duda de lo que ahí pasó. Y no deja de ser heavy, ¿no? O sea, lanzamos el libro en un lugar icónico, en un momento potente, que el momento le dio la razón al libro, y en un lugar que de tanta fuerza que tenía, pasó lo que pasó, ¿no? Sí. O sea, no deja de tener un significado muy potente. ¿Fue el último lanzamiento que tuvo, el último acto en ese lugar, en el Centro de Arte? Porque después vino el estallido y entiendo que fue en diciembre el incendio, digamos. Yo creo que sí, porque el 2019 no, o sea, digamos, el lugar funcionó como eso, ¿no? Y tengo entendido que durante octubre, noviembre y diciembre pasaron algunas películas, ponte tú día martes, miércoles, cuando la cosa estaba un poquito más calma en Plaza Dignidad, pero eran como películas sociales y todo con un fin social, digamos, cultural, así, ¿no? Como no sé si realmente en octubre, noviembre y diciembre haya habido algún lanzamiento o algo ahí, lo veo muy difícil, claro. El verano nada, porque ya en diciembre se quemó y después vino la pandemia, entonces probablemente mi libro haya sido, yo creo, el último libro que se lanzó, sí, o uno de los últimos. Oye, Cristóbal, bueno, tú lo dices varias veces en el libro, los prisioneros son la banda nacional más importante de los 35 años, y en algún momento también
posiciona o se da a entender que Jorge González es un músico popular a la altura de Violeta y de Violeta Parra y de Víctor Jara, ¿sí? ¿Es así? ¿Qué piensas de eso? Bueno, para ser justo, la verdad es que la primera persona que propone esa idea, ¿no? de Jorge como autor a la altura de la Violeta y de Víctor es Emiliano Aguayo en su libro Maldito Sudaca, ¿no? Nosotros lo invitamos a Emiliano a hacer el prólogo de mi libro y también a estar en el día del lanzamiento, donde aportó contenidos muy interesantes. Y bueno, esta idea que plantea Emiliano y que ya hoy en día, digamos, está mucho más asimilada, cuando él lo planteó era como un poquito más controversial, porque su imagen siempre genera, la de Jorge me refiero, genera discusiones, qué sé yo, y parecía un poco atrevido, pero la verdad es que en el fondo yo creo que él siempre ha tenido la razón con eso, ¿no? O sea, si tú analizas un poco su canto, su punto de vista, su posición política, la importancia de las canciones, claro que su figura se puede colocar al nivel, obviamente con matices, ¿no? Respecto de lo que fueron las militancias específicas de cada uno, los puntos de vista, no son fotocopias uno del otro, ¿no? Sino que cada uno tiene un matiz que también corresponde a su época y a su impronta personal. Su creatividad. Claro, pero me parece que son figuras súper homologables respecto a un canto que plantea una radiografía y hace toda una crítica en relación a un momento de la sociedad, y lo que tienen en común los tres cantos es que atacan, ¿no? Se meten en los males atávicos de nuestro país y de nuestro continente, ¿no? La desigualdad y cómo eso se expresa en el trabajo, en la educación, el clasismo, la discriminación, los abusos de poder, ¿no? El rol de la iglesia, lo eclesiástico. Son tres autores que critican todas estas estructuras que dificultan la emancipación de los sectores populares. Utilizando el arte, en este caso la música. Sí. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, y otra comparación importante que se hace en el libro, ¿no? Que la plantea Alfonso Carbone, que fuera productor discográfico y manager de Jorge González posteriormente. Él plantea una comparación de Jorge González con Gustavo Cerati, no en su lírica ni en su contenido, pero sí en su importancia a nivel latinoamericano, ¿no? Que eso era algo que quizás nosotros no veíamos tan claramente, pero sí plantea que la figura de Jorge tiene probablemente el mismo o similar nivel de importancia a la que tiene la de Gustavo en el continente. Sí. Mira, bueno, el libro, que trae mucha información, da un enfoque que a mí me parece que es una de las piedras angulares del libro, que es la relación que tienen los que tuvieron los prisioneros con la prensa, con los medios de difusión, porque cuando tú enfocas la gira, vas describiendo la gira, pero además vas haciendo hincapié en que lo poco que se cubrió, lo poco que se supo acá en Chile. Entonces ese es un poquito el espíritu del libro. ¿Tú por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que hubo poca difusión de los medios? Porque en algún momento tú dices no gustaban en dictadura o no tenían el apoyo de la dictadura, y tampoco lo tuvieron después con la Concertación, digamos. Bueno, yo creo que nosotros como chilenos siempre hemos sido víctimas, digamos, de ciertos bloqueos culturales que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente que esto fue muy evidente y muy fuerte durante la dictadura, ¿no? Piensa tú que un grupo como Queen tocó en varios países de Latinoamérica, pero no pudo venir acá a Chile porque las esposas de los quienes integraban la Junta Militar y de la dictadura consideraban que el grupo incitaba a la homosexualidad, entonces nos quedamos sin ver a Freddie Mercury y los suyos, ¿no? Ese nivel de oscurantismo fue el que nos rigió en esos años, que nos impidió ver muchas cosas, ¿no? Claro. Queen tocó en Venezuela, no tocó en Chile, por ejemplo, ¿no? O ya entrando en democracia, Iron Maiden pudo haber venido en el 92 y no vino por las presiones de la iglesia, ¿no? Entonces, durante muchos años en Chile hubo un bloqueo que impidió que pudiéramos acceder a muchas cosas por las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad. Y bueno, para esos mismos sectores, obviamente que los prisioneros de Jorge González eran figuras incómodas por su posición, por su punto de vista, por su posición política, social, ideológica, y por lo mismo, pese a su arraigo y a su popularidad, mediáticamente, institucionalmente fueron bastante invisibilizados y no incorporados, por ejemplo, a instancias como el Festival de Viña, donde por popularidad merecían estar, pero fueron bastante censurados, ¿no? Porque eran un grupo inconveniente, yo creo, para ese status quo, y pese al arraigo que tenían acá y a todos los logros y reconocimientos que tenían a nivel internacional, yo creo que invisibilizarlos era una manera como de bajarles un poco, qué sé yo, la atención o el nivel, minimizarlos un poquito, ¿no? Yo creo que había como esa percepción, ese encono, y lo que ocurre es que en Chile igual hay una concentración, ¿no? Hay una concentración de poder económico y mediático, el poder, digamos,
los grandes medios están en manos, digamos, de cadenas que están muy ligadas y que representan a esos grandes poderes económicos. Entonces, tampoco fueron muy amables con ellos después de los 90 cuando eran solistas, salvo algunas excepciones, y cuando se reunieron yo creo que hubo tal efervescencia popular que los medios en general no pudieron abstraerse y fue el momento en que mejor los trataron, pero también apenas hubo dificultades dentro de la banda, los medios se colgaron de eso mismo para digamos, hacer mucha farándula alrededor de ellos, ¿no? Entonces se notó una cosa como medio utilitaria, ¿no? Como que, bueno, esto ya es tan grande que no podemos sino reconocerlo, pero al mismo tiempo, apenas hay dificultades adentro, se genera la mejor excusa para volver a bombardearlo y atacar a Jorge por lo que él representa, ¿no? Entonces yo creo que siempre la relación fue medio difícil. Hasta los últimos años diría yo que ha habido como un recambio importante a nivel de los medios de comunicación y que también un poco toda la situación de salud de Jorge ha hecho que se generen muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional y como que en el fondo ya no nos podemos hacer los locos y eso genera y obliga a que el reconocimiento hoy día sea un poco más transversal, ¿no? Aún así, pese a lo transversal, había muchas cosas que desconocíamos, que no se sabían y yo pienso que esta bitácora internacional seguía siendo algo muy desconocido y que era importante consignarla y un poco con ese impulso hicimos el libro, ¿no? Sí. Hoy estamos con Cristóbal González Lorca, autor del libro Latinoamérica es grande, la ruta internacional de los prisioneros, de la editorial Santiago Ander. Me surgen adjetivos cuando pienso en los prisioneros que son valentía, a través de la crisis, a través de ellos son capaces de poner en la música las críticas sociales, pero también hay fortaleza, porque cuando parte el libro me gustaría que habláramos un poquito, un resumen de lo que fue la gira. Ellos parten en Argentina y en Uruguay, que no es precisamente el mejor comienzo que podían haber tenido, y sin embargo después se sobreponen y viene el éxito en otros países. ¿Nos cuenta un poquito lo que fue esa primera etapa de Uruguay primero y después Argentina? Efectivamente, ellos exploraron primero la costa atlántica. En Argentina efectivamente la cosa fue medio difícil, era un medio muy potente pero a la vez muy cerrado, tocaron junto con artistas muy grandes pero claro, en condiciones a veces técnicas, climatológicas y genéricas que no fueron las más amables. En Cosquín no fue un buen show, fue un show con muchos problemas técnicos y climatológicos, donde igual estuvieron. En Buenos Aires le fue un poquito mejor, y en Uruguay, si bien fue un poco más tibio, en el Festival Montevideo Rock, sí recibieron muy buenas críticas, qué sé yo, de medios y del público, impusieron respeto pese a que la banda no era como tan difundida, y bueno, ellos recuerdan con mucho cariño esa primera incursión, ¿no? Pero yo creo que esas primeras salidas fueron un poco les sirvieron para forjar la musculatura en torno a lo que significaba salir del país, ¿no? Pero claramente donde comprobaron y tuvieron mayor éxito y desarrollo es en países como Perú, Ecuador y Colombia principalmente, ¿no? Que es lo que vino después. Sí, oye, mira, en esa Uruguay-Argentina, ¿tienen algún contacto con el grupo Sumo, sí? Y con Luca Prodan. Sí, no directamente. En Cosquín Rock efectivamente comparten cartel con Fito Páez, con Sumo, y bueno, para eso ellos viajaron a Buenos Aires y hay una historia muy interesante, ¿no? De que se generó un viaje en tren desde Buenos Aires a Córdoba, donde viajaron todos los rockeros, los productores, bueno. Y en los mismos vagones iba Jorge González, Luca Prodan, Fito Páez. Hay historias divertidas al respecto, pero no sé si estuvieron el mismo día en el escenario, al igual que en Montevideo, ¿no? En Montevideo hubo un día que tocaron los prisioneros y hubo otro día que tocó Sumo. No sé si ambas bandas llegaron realmente a compartir el escenario o si Luca con Jorge se toparon en alguna ocasión y compartieron algo. Yo creo que más bien Jorge tuvo cercanía más bien con otros músicos, según lo que había contado él. Sé que en Buenos Aires se le acercó, por ejemplo, Miguel Abuelo, ¿no? Fundador y cantante de Los Abuelos de la Nada. Miguel Abuelo tuvo muy buena onda con Jorge, y bueno, y él me lo volvió a reiterar por estos días a propósito de una conversación que tuvimos. Y bueno, y en Montevideo yo sé que Jorge vio a muchas bandas uruguayas y que muchas bandas uruguayas también o músicos le hablaron, hubo buena onda. Incluso muchos años después Jorge grabó una versión, ¿no? Del famoso tema del rock uruguayo, La lluvia cae sobre Montevideo, que si no me equivoco es de la banda punk Los Traidores, creo. Y si mal no recuerdo, que fue muy sorpresivo, ¿no? Para mucha gente muy sorprendente que Jorge tenga ese conocimiento y ese gusto por el rock uruguayo, pero tiene que ver, digamos, con las experiencias que tuvo ahí, con su recuerdo, con su valoración de esa música, y por ahí está esta versión que, bueno, es algo de culto para fanáticos que tienen interés o conocen un poco más esta bitácora internacional de Jorge y de la banda. Cristóbal, en esas fechas ellos tienen una posibilidad de ir a España, a Madrid, y se frustra, no logran ir, digamos.
Sí, así es. O más que se frustre, bueno, ellos habían estado, como bien hablamos, en Montevideo y en Buenos Aires, y el año 86 el rockero español Miguel Ríos organiza unos eventos que se llaman Jornadas del Rock Iberoamericano, ¿no? Miguel Ríos tenía una observación y observaba con mucho interés lo que estaba pasando en toda Latinoamérica, que estaban habiendo todos estos movimientos musicales de rock en español, y generó 3 jornadas en el Palacio de los Deportes de Madrid con distintos artistas, donde estuvo él mismo, Miguel Ríos, estuvo el grupo Rosendo, que es un grupo más rockero español, estuvo Charly García de Argentina, estuvo Fito Páez, estuvieron los Paralamas de Brasil, y bueno, tuvieron contacto con productores chilenos, entiendo que hablaron con Carlos Fonseca, que trabajaba en la disquería Fusión, era manager de Los Prisioneros y trabajaba con otras bandas, y entiendo que mandaron como propuesta a Prisioneros y Aparato Raro, y finalmente la producción les pareció más interesante musicalmente, o qué sé yo, los aparatos, y Aparato Raro viajó a ese show, a ese festival, digamos, en España. También estuvo Sentimiento Muerto de Venezuela, ¿no? Los Prisioneros pudieron haber ido, pero bueno, eligieron aparato Raro, cosa que igual está bien, ¿no? O sea, en el fondo, los Prisioneros igual estuvieron casi en todos los países, en todas las citas, igual realmente es bueno que le haya tocado algo a otra banda. Sí. Bueno, y después de eso, digamos, de lo que fue Uruguay, Argentina, viene el gran éxito y aparece Perú y la famosa Plaza de Hacho, ¿sí? Sí, Plaza de Toros de Hacho, sí. Y eso ya es un éxito, pero también ahí empieza a ser como más evidente que hay cierto distanciamiento con la prensa chilena, que entiendo que empieza a informar que la cantidad de público no es la que dicen los medios peruanos, y hay algunos incidentes también, pero lo más positivo es que los prisioneros se posicionan y gustan mucho en Perú, ¿sí? Sí, claro que sí, había toda una efervescencia respecto al rock en español en Perú, y en el caso, digamos, de Los Prisioneros representaban algo muy especial por esta crítica social, ¿no? En Perú había todo un movimiento que se llamaba el movimiento subte, que era subterráneo, el movimiento punk de allá, ¿no? Con bandas muy críticas, y para esa gente Los Prisioneros representaban algo muy interesante, era como una banda que era parte de este movimiento que era más pop, pero con un contenido y con una característica medio punky. Entonces, en el fondo, tuvieron mucho público que venía de distintos lados, gente que venía del mundo subterráneo, representaron algo importante, y en los primeros conciertos que hicieron en Plaza de Hacho fueron lleno total, 7.000 personas en cada concierto, 14.000 personas en total, y efectivamente en algún momento de uno de los conciertos unos punkies en la locura le arrojaron un par de objetos a Los Prisioneros, el concierto paró un momento, los tipos lo identificaron, lo sacaron, la banda siguió, el show siguió, y para ellos fue un show épico, pero para acá en Chile salieron unas noticias bajando la convocatoria. Perdón, estoy como haciendo memoria. No, en Plaza de Hacho caben 14.000 y se dijeron que habían habido 7.000, o sea, poniendo la convocatoria a la mitad y diciendo que como que todo el estadio les había tirado piedras, más o menos, toda la Plaza de Hacho, y en realidad había sido un incidente súper aislado, ¿no? Entonces, siempre se disminuyó o se presentó la cosa como no era. Yo tenía la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Martín Roldán, que es un escritor ligado como a ese ambiente en el Perú, y que le aportó un texto, ¿no? Hablando de que esos incidentes siempre pasaron, incluso en el 91 alguien volvió a arrojarle objetos, lo sacaron con la policía y me decía, fue un amigo mío de la banda Desastre, en medio de la locura, la borrachera, las drogas, ¿no? Eran incidentes que pasaban, pero que eran menores, ¿no? Lo central era la convocatoria y la efervescencia que había, ¿no? O sea, nosotros hemos leído y sabido cómo se contó esto en Chile, y créeme que no tiene nada que ver con la potencia, ¿no? O sea, estos incidentes eran menores, eran un cuantos amigos desatados y locos. Casi parte del fondo no, del folclore, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasó en Perú fue muy importante y tuvo mucho resorte. Ellos siguieron yendo varios años después como solistas. En la actualidad, Perú sigue siendo un lugar que los recibe con mucho cariño cada vez que van para allá. ¿Sabes lo que porque los prisioneros son, bueno, de San Miguel, es un lugar popular, son jóvenes de un origen sencillo, tú también lo dices en el libro. Para ellos tiene que haber sido este primer éxito fuera de las fronteras, tiene que haber sido motivo de mucha alegría, de mucha esperanza también, y de reafirmar su música, digamos. Sí, yo creo que bueno, toda la carrera de ellos estuvo como de dulce a gras, ¿no? Yo creo que para ellos como banda era muy lindo, yo creo, no sé, ver que iban como armando su audiencia acá y todo eso, pero obviamente que también veían cómo de repente los medios no los reconocían, los trataban mal, hablaban mal de ellos. Yo creo que bueno, como ha dicho el Jorge, ¿no? A Jorge cuando le han preguntado un poco sobre mi libro, dice, bueno, era así, era un poco incómodo, pero bueno, en el fondo si los fachos te aplauden estás mal, ¿no? O sea, en el fondo ellos sabían el costo que estaban pagando, ¿no? Eso se lo
se lo comentó Jorge a Joanna Watson, ¿no? Que lo entrevistó a propósito de los 30 años del corazón y hablaron un poco acerca del libro. Entonces, de alguna manera ellos tenían como una conciencia. Obviamente que salir era un bálsamo, ¿no? Porque eran muy bien tratados por los medios, por la gente, y obtenían un poco el reconocimiento más transversal que acá les estaba haciendo un poquito esquivo. Y claro, era muy sorprendente, muy estimulante, y trataban de asimilar lo mejor que podían, porque, qué sé yo, venían de acá, de una situación compleja, y yo creo que el tiempo les permitió ir asimilando eso, y guardarlo un poco en sus corazones, sabiendo que esto acá en Chile no tenía mucha repercusión, y que no se sabía, ¿no? O sea, yo creo que ellos todas esas historias las guardaron en sus corazones y en sus registros personales durante muchos años, porque acá en Chile, lamentablemente, de eso efectivamente nunca se había sabido mucho. Sí, yo los tiene que haber fortalecido mucho toda esta... fue importante, fue, sí. fue bueno para ellos y fue una cosa muy, también como dices tú, ¿no? Fortificante para ellos como una banda en un momento en que la cosa estaba difícil acá. Sí. Oye, después también en el libro describe, llega un momento que Jorge González dice que la banda va a votar que no en el plebiscito. Y eso también le trajo sus consecuencias no positivas precisamente, ¿no? Claro, ahí ya no era solamente que los tocaran menos en la radio, que no fueran al festival, sino que ya empezaron a negarle los locales las posibilidades para que pudieran hacer shows acá. Entonces obviamente que eso tuvo un efecto muy negativo, y para él y para la banda, que logró paliarse con todas las invitaciones que estaban recibiendo para tocar en el exterior, ¿no? En el momento en el cual ya la banda tenía una visibilidad mayor y estaba tocando con mucha frecuencia en Perú, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, el disco La Cultura de la Basura en su versión latinoamericana tal vez o quizás se conozca más fuera de Chile que acá, porque paradójicamente pudieron tocarlo más en vivo fuera que acá, ¿no? La Cultura de la Basura es el tercero, ¿sí? El tercer disco, sí. Con canciones como... bueno, ahí está, lo estamos pasando muy bien. Tren al Sur, me parece. No, Tren al Sur aparece en Corazones, ¿no? En La Cultura de la Basura es un disco, entre comillas, más social. O sea, como te digo, lo estamos pasando muy bien. We Are Sudamerican. Claro, We Are American Rockers, está también Maldito Sudaca. We Are American Rockers no aparece en la versión chilena del disco. Hay una versión chilena que es un poco más larga, y después se grabó otra versión del disco, se hizo para Latinoamérica, que es una versión más corta, como con 12 canciones, y donde aparece We Are American Rockers, que es una canción que se grabó después y que se integró, digamos, a la edición latinoamericana del disco. Cristóbal, ¿Corazón es el gran álbum de Los Prisioneros? Mira, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos en términos numéricos sí, el disco que sonó más fuera de Chile, el disco del cual se vendieron más unidades, que terminó de posicionarlo con más fuerza en el exterior. Tal vez quizás no sea como el más representativo de la genealogía filosófica de la banda, ¿no? Probablemente, bueno, hay siempre discusiones entre los fanáticos, ¿no? De alguna otra manera, la voz de los 80 tiene como esa fuerza primigenia y un contenido que abre y que define un campo semántico, digamos, ¿no? O semiológico del contenido de la banda. Es como, tiene esa cosa como inicial o iniciática, ¿no? Igual yo creo que cada disco tiene su qué, ¿no? Pateando Piedras, ahí está una de las canciones más importantes, como El Baile de los que Sobran, está la función de lo orgánico con lo tecnológico, que también es muy importante en su desarrollo. La Cultura de la Basura es un disco más experimental, que por determinadas razones quizás no tuvo tanto impacto comercial, pero que tiene un valor en términos de los experimentos que propone en términos sonoros, ¿no? Y yo creo que Corazón en definitiva es un disco distinto, pero a la vez de mayor madurez profesional, ¿no? O sea, es un disco que tiene mucha inspiración, es un disco donde también, digamos, como autores o intérpretes más maduros, se permiten componer y cantar sobre otros temas más personales, un disco donde la emoción se expresa de una manera muy sólida y muy adulta, ¿no? Y con una poética también muy fibrosa, y en términos de composición y producción es un disco que tiene un estándar muy alto, ¿no? Sí. O sea, que fue dan un salto tecnológico. Sí. Absolutamente, se ponen al nivel de su propia leyenda y de los grandes grupos latinoamericanos, y quizás lo que les faltaba en términos de producción lo consiguen con ese disco, y es el disco que termina, como te digo, de instalarlo con fuerza en todo el continente, ¿no? Para mí los discos más importantes, así como disco, y mis discos favoritos son La Voz de los 80 y Corazones, que son discos muy distintos entre sí, pero que ambos tienen, digamos, esta cosa de ser dos discos muy, muy consistentes en términos conceptuales, y obras en el fondo muy coherentes, ¿no? Son discos que, entre comillas, no tienen desperdicios, que todas las canciones son buenas de principio a fin, y que están muy bien conceptualizados, producidos, armados, y que son obras culturales
completas, digamos, de comienzo a fin y que ocupan, digamos, un lugar muy, muy emblemático, ¿no? El Pateando Piedras, por ejemplo, es un gran disco donde vienen canciones emblemáticas, pero no todas las canciones tienen el desarrollo o el impacto que tienen, por ejemplo, un single como Mueve la Industria o como Pateando Piedras, ¿no? No así es La Voz de los 80 o Con Corazones, que son discos que prácticamente todas las canciones son singles, ¿no? Sexo es de La Voz de los 80, sí. Sexo es de La Voz de los 80, el año 84. Sí, quería marcar, tú mismo lo dijiste, en Corazones habría un salto importante en términos de nivel técnico y de producción. Sí, así es. Porque hasta antes, y tú lo mencionas en el libro, cuando los prisioneros van a Argentina y Uruguay, ellos van con un nivel que es más bajo que el que tienen los locales, digamos. Claro, nuestra industria no tenía el nivel de desarrollo de la de ellos, ¿no? Y de hecho los primeros 3 discos los produce Jorge, ¿no? Que hace un súper esfuerzo, que lo hace súper bien, y es el productor musical, digamos, de los primeros discos, pero también tenía demasiadas responsabilidades, porque era muy joven y componía las canciones, hacía los arreglos, hacía la producción, lo hizo súper bien. Pero si tú me preguntas, claro, yo creo que a ellos le habría hecho muy bien, tuvieron buenos ingenieros como Pancho Straub o como Caco Lyon, pero probablemente Jorge habría podido descansar un poco más si en esos 3 primeros discos hubiese tenido un productor especializado que lo ayudara a desarrollar y que las obras tuvieran un mejor desarrollo, probablemente hubiesen sido tan buenas como las conocemos y mejor, ¿no? Y en el caso del Corazones, claro, tuvo a su lado a un tipo de mucha experiencia y trayectoria como Santolaya, y que sin duda lo ayudó a rematar y a que el disco tuviera el peso y el sonido que tuvo el Corazones, ¿no? Ahí está Tren al Sur, Estrechez de Corazón, Amiga Mía, que encuentro preciosa. Corazones Rojos, todas estas canciones. Oye, hay los años 88 viene el tema del plebiscito, todos sabemos el resultado, y después viene algo con Amnistía Internacional, los prisioneros, no es posible hacerlo acá en Chile y se hace en Mendoza. Y tú cuentas hay una anécdota que a mí me parece fantástica, que a Sting le preguntaron si conocía algo del rock argentino y dijo que sí, que conocía a los prisioneros. Sí, mira, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo fue Claro, resulta anécdota, ¿no? Claro, porque resulta que a él le habían regalado, entiendo que tenía una amiga chilena, a Sting le habían regalado una revista, un libro, y hablaba de los prisioneros. Entonces él todo suelto cuerpo dice que sí conocía el rock argentino y que eran los prisioneros. La encontré muy buena la... Sí. Ese show, bueno, se hizo en Mendoza, claro, por lo que dices tú, y fue muy importante para los chilenos que fueron allá, digamos, a celebrar junto a los prisioneros, los Inti y a todos los artistas internacionales que venían en esa gira, ¿no? De Sting y otros artistas más. Para los mendocinos también, ¿no? O sea, que ocurriera un espectáculo de estas características en su localidad, en su ciudad, fue bien impresionante, ¿no? Integramos el testimonio del cantante del grupo Caramelo Santo, contando lo que para él fue ver todo eso en ese momento, una cosa bien atípica. Y bueno, efectivamente, no hay que perder de vista que los Sting, ¿no? Con los Police siempre se vincularon a los temas de derechos humanos. Ellos sabían la situación de Chile. Sting grabó esa famosa canción Ellas Bailan Sola, ¿no? Que está inspirada, digamos, en esta performance que hacían las viudas, ¿no? De los detenidos desaparecidos, ¿no? La cueca que bailan sola, que representa un poco la ausencia, digamos, de las parejas que fueron asesinadas y que son detenidos desaparecidos. Él vio inspirado en eso. Hizo la canción. En Inglaterra también existieron muchos exiliados chilenos que estuvieron en Inglaterra, como por ejemplo el poeta y músico Mauricio Redolé, que vivió 10 años en el exilio en Inglaterra, del 75 al 85, y bueno, y Joan Turner o Joan Jara, la viuda de Víctor Jara, que estuvo también en el exilio en su país natal, en Inglaterra, junto con Amanda, ¿no? Y fíjate que no estoy 100% seguro, pero tengo la impresión, o sea, porque ellos obviamente que como familia tenían contacto con Chile, que en algún momento la música de los prisioneros llegó a Reino Unido, y que entiendo que la Amanda Jara fue consumidora y fue como que a ella le gustaba los prisioneros, y parece que es Amanda Jara la que le habla a Sting acerca de los prisioneros, claro, y que Sting en la entrevista los menciona y dice que los conoce, y cuando están en el evento los conocía perfectamente, aparentemente a través de Amanda. Había que rastrear esto, preguntarle, pero yo creo que por ahí va la cosa, y fíjate que no es la primera vez que eso ocurrió en los 80, ¿no? Así como nota al pie, en algún momento el cantante de The Cure, Robert Smith, comentó que había llegado a sus manos un cassette de grupo UPA y que le gustaba mucho, y habló muy bien de UPA, ¿no? O sea, por distintas vías el material chileno llegó, digamos, a estas grandes figuras que conocían perfectamente lo que pasaba en Chile, ¿no? Algo parecido pasó con los Clash, ¿no? Que el tema
Bulls of Washington, ¿no? Donde hablan del asesinato de Víctor Jara y de Salvador Allende en el Estadio Nacional. Aparentemente, Joe Strummer compuso esa canción inspirado en las conversaciones que tuvo con Álvaro Peña, músico chileno que vivió en Inglaterra, con el cual compartieron una banda anterior a los Clash. Que es de Valparaíso, que ahora está en Alemania, entiendo, ¿sí? Exactamente, y a la vez tengo entendido que René Olivares, que es el ilustrador de los Jaivas, que lo acompañó para todos lados, en Europa en algún momento se hizo amigo de Bono, cantante de YouTube, y es quien introduce a Bono en todo, digamos, el acontecer chileno, ¿no? Entonces, esa sería como materia de otro reportaje, ¿no? Pero sería interesante sondear... Pero es súper interesante. Claro, quiénes fueron estos chilenos que acercaron a estas mega estrellas del mundo a nuestras contingencias. Sí, mira, yo tengo el libro, dice... se comenta que la amiga chilena que le mostró Los prisioneros de Sting fue Amanda, hija de Víctor Jara. Sí, eso es lo que tengo entendido. Justamente. Que como te digo, es bien probable, ¿no? Amanda generacionalmente, por ejemplo, cercana a la Juanita Parra, baterista de los Jaivas, y la Juanita en los años 80 también escuchaba a Los prisioneros en Francia. El Gabriel Parra, que había venido acá a Chile en el 80 y tanto, le llevó el cassette a la Juanita a Francia. Qué buena. Entonces yo creo que para los hijos o hijas de chilenos que estaban allá, era una manera de conectarse con la contingencia cultural de acá, ¿no? Sin duda. Sin duda. Yo creo que eso posiciona a Jorge González a la altura de músicos como que hablábamos al comienzo, de Violeta y Víctor, digamos. El traspasar fronteras, sí. De esa manera. Y que artistas de esa talla se hayan fijado en su obra y la evalúen positivamente y la comenten, hablan un poco del peso que tenía por sí sola, ¿no? Sí. Estamos con Cristóbal González Lorca, autor del muy interesante libro Latinoamérica es grande, la ruta internacional de los prisioneros. El año 88 ya los prisioneros estaban potentes en Perú, en Ecuador, en Colombia. Y viene un primer quiebre, que es un quiebre a nivel personal, ¿sí? Sí. Tú lo defines como un conflicto entre Jorge y Claudio, y eso sí. Quiebra, tú también lo dices en el libro, fractura internamente al grupo, y también sí. viene un tema de Jorge que pasa de ser un chico sencillo a ponerse un poco más con aires de rock star, y empieza una relación con el alcohol. Es una pena, digamos, porque el grupo iba como avión, y esto lo fractura. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista musical y humano también? Bueno, yo creo que en el fondo es un momento, no sé cómo decirlo, yo creo que es un momento como de transición un poco, ¿no? Todo esto ocurre cuando ellos tienen 24, 25 años, ¿no? A veces las adolescencias masculinas son un poquito más largas, ¿no? No quiero decir que fueran adolescentes, pero de alguna manera ellos vivieron, digamos, toda una cuestión súper vertiginosa, ¿no? De armar una banda, que la banda les fuese bien, ser conocidos y queridos acá, representar lo que representaban, ser queridos afuera, viajar, vivieron una especie como de montaña rusa, y ahí también tuvieron distintas experiencias, digamos, en personal, ¿no? Que bueno, ya hemos sabido por los otros libros, por las otras investigaciones. Yo creo que la situación en la cual se vieron envueltos, ¿no? Los conflictos personales fueron bastante complejos. Sí, tan humanos en todo caso, es súper humano, claro. Sumamente humano. Pero justo en un momento que como banda están tan bien, digamos. Claro, en temas de resultados de... Y se mezclan un poco las cosas, ¿no? Se mezcla, digamos, el desarrollo que ellos están teniendo con lo que está pasando humanamente al interior, ¿no? Donde uno de los integrantes se involucra con la mujer de otro. Claro. Esto genera obviamente mucha tensión, ¿no? O sea, lo normal en cualquier contexto es mandarse a la cresta y quebrar relaciones, pero era algo muy complejo porque habían amistades, habían afecto, había un proyecto, había un trabajo en conjunto, la situación se trató de resolver, no se pudo, hubo tirantes de lado y lado, entonces fue complejo lo que pasó, y bueno, yo entiendo que hubo intentos de resolver la cosa, no se logró, finalmente pasó lo que tenía que pasar y que era probablemente lo más sano, que se generara una distancia, ¿no? Que Claudio diera un paso al costado y qué sé yo, y se fuera con su pareja, y bueno, obviamente Jorge y Miguel, o sea, había un disco compuesto y decidieron seguir adelante y todo, y fueron para adelante lo mejor que pudieron, lo hicieron bien, reformularon la banda, entró Roy Rodríguez, Cecilia Guayo, y yo creo que ellos hicieron un muy buen disco y una muy buena gira de presentación del disco, pero obviamente que
internamente igual había tristeza por lo que había significado el quiebre, todo lo que estaba pasando, los puestos que estaban a nivel de comentarios, también en términos de mediáticos era una situación ambivalente en la cual el rock en español ya no estaba en alza, pero a ellos le estaba yendo bien. Entonces yo creo que después de todo ese torbellino de alcance, dificultades, éxito, problemas internos, yo creo que finalmente todo eso es lo que impulsa a Jorge a fines del 91 a bajar la cortina y decir, vamos a ponerle un punto final, digamos, por lo menos a esta etapa del proyecto, porque todos nosotros necesitamos respirar, procesar y replantearnos hacia el futuro que cada uno quiera tener, ¿no? Que yo también lo entiendo como saludable, Sí. un poco lamentable Higiénico. porque higiénico, ¿no? Porque el proyecto le estaba yendo muy bien y a lo mejor si como tal hubiesen seguido de largo, a lo mejor hubiesen alcanzado quizás más desarrollo, más posicionamiento como lo logró Soda Stereo, pero también acorde a cómo ellos habían vivido todo eso, ¿no? A la cosa personal, humana y emocional, creo que fue saludable haberle puesto fin, digamos, a esa etapa del proyecto en ese instante. Cristóbal, este quiebre interno, esta fractura interna, se retira Claudio Narea y aparece una chica, Cecilia, y el otro señor Rodríguez es peruano. Sí, Robert Rodríguez, bueno, es peruano de nacimiento, arequipeño, pero que creció acá y Jorge lo conoció estudiando música en el conservatorio y había sido integrante de la banda 69, una banda que Jorge produjo en los años 80, ¿no? Había un vínculo con él y lo invitan en una instancia como de reformulación de la banda. Para Jorge siempre fue más cómodo tocar guitarra que bajo, tocaba bajo porque Claudio tocaba la guitarra. Y en esta reformulación que se hace para la gira Corazones, Jorge toma la guitarra eléctrica y acústica, Robert es invitado a tocar el bajo, Miguel sigue la batería y a Cecilia se le invita a tocar los teclados, entendiendo que el nuevo disco traía muchos teclados, ¿no? Entonces en el fondo a ella se le invita como tecladista y también a desarrollar performances escénicas complementarias, digamos, a la cosa musical, considerando que ella venía también del grupo Las Cleopatras y que era un grupo que era de música, también de coreografía, danza, puesta en escena. Entonces a ella se le invita también un poco a feminizar en la banda con su presencia y con toda su performance. Cristóbal, tú como músico, ¿cómo ves esta segunda etapa, digamos, ahora que son 4 y que ya se ha ido Claudio Narea? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo evalúas musicalmente este nuevo periodo del grupo? Bueno, la veo interesante, es la época en que yo los pude ver en vivo en Venezuela en el año 91. Obviamente que como todo el mundo le tengo mucho cariño a la primera formación, a esa cosa como más garage, más punk y más aguerrida. Es una formación a la que todos le tenemos y siempre le vamos a tener cariño. Claudio también es un guitarrista que tiene mucha personalidad, digamos, como músico, ¿no? Que tiene un sonido muy característico y obviamente que a esa primera etapa y a ese primer sonido siempre le vamos a tener un cariño especial, ¿no? Pero en el fondo la vida es así, la vida es dinámica, de repente pasan cosas, crisis sinónimo de oportunidad y yo creo que Jorge, Miguel vieron en esta crisis la oportunidad de no repetirse, hacer algo distinto. Entonces me parece interesante porque también tiene mucho que ver con el disco Corazones, que es un disco diferente, ¿no? Tocar la guitarra, que era algo que quería hacer y que es menos demandante para él. Pudimos conocer sus dotes de él como guitarrista, que en vivo, bueno, hacía los solos, un montón de cosas y cachar que se defendía ahí. Y al mismo tiempo eso le permitió expresarse mejor vocalmente. Por otro lado, creo que la Cecilia hizo un aporte tremendo. Ella, como te decía, venía del grupo Las Cleopatras, que había sido producido por Jorge, ¿no? Hay un texto, como te mencionaba hace un ratito, de Joanna Watson, que se llama El lado femenino del Corazones, donde todas las Cleopatras hablan de cercanía que tuvieron con Jorge, de cómo ese vínculo con estas mujeres también le permitió a Jorge liberarse y hacer un disco donde expresara sus emociones y saliera un poco de ese rol social y mostrara también un poco su fragilidad y sus dolores, ¿no? Sí. Y yo creo que ella representa un poquito eso, ¿no? O sea, la imagen que teníamos hasta ese momento era una imagen súper heteronormada de 3 hombres rudos y contestatarios. Entonces en el fondo aquí se abre la cosa y vemos a un Jorge un poco más frágil y vemos que también lo femenino tiene una presencia dentro de su universo musical y escénica, ¿no? Y también con una puesta en escena disruptiva, rupturista, ¿no? Donde la Cecilia al venir de este mundo juega con elementos de la feminidad, de lo erógeno, lo erótico, lo sexual, pero también desde lo disruptivo, desde una sexualidad más femenina y emancipada, ¿no? Entonces una figura muy potente que está muy ligada también con lo que posteriormente fue el mundo de la fiesta de Spandex, de los cambios culturales que se estaba intentando que hubiesen en Chile en ese momento y que lamentablemente se demoraron muchos años en efectivamente ocurrir, pero representa un poco como esa vanguardia, ¿no?
con otras temáticas, otros puntos de vista, un cierto liberalismo, digamos, lo ideológico, en lo estético, y que está muy bien graficado en la presencia de la imagen de la Cecilia, ¿no? Creo que ella jugó un rol súper importante en lo que los prisioneros estaban siendo y querían decir y ser en ese instante. La originalidad del grupo original sería un poco más punk, rock punk, por ahí venía el... Bueno, ellos siempre tuvieron distintas influencias, ¿no? Pero obviamente que en la primera etapa se deja ver un poco más esta cosa, claro, influida un poco en los Clash, que eran igual una banda experimental dentro del punk, pero este sonido más garage, ¿no? Más bajo, guitarra, batería, sumado al tipo de texto. Entonces, al principio tenían esa ¿cómo decir? Ese aura medio punky, y que fue lo que generó el interés y el cariño que muchas bandas de esa escena les tuvieron, como Los Fiscales, como Los Miserables, ¿no? Que son muy admiradores probablemente esa primera etapa por una cosa de sonido, de actitud, de letra, y por ahí va la cosa un poco en la primera etapa, ¿no? Siempre igual con un enfoque pop, bailable, masivo, no era una banda punk, pero tenían un poco ese espíritu, ¿no? Y en las letras se mantuvo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que fue cambiando un poco la estética, fueron explorando en otros estilos, como la cosa de la música electrónica ya para el segundo disco, y el tercer disco ya que es un disco más experimental, donde está esa cosa punk, en canciones como Jugar a la Guerra, por ejemplo, pero también está la influencia del ska, del reggae, la cosa tecnológica, ¿no? Es un disco donde hay programas, donde hay samplers, ¿no? Como los samplers de los Picapiedra, o los samplers, qué sé yo, de Frank Sinatra, ¿no? Al comienzo de Más Somos Solo Ruido. Y el tercer disco yo creo que es un disco, el cuarto disco, lo electrónico, está el contenido social y está la parte emocional que quizás no se había expresado tanto en el otro disco. Y bajo siguiendo esa misma clasificación, cuando ya está Cecilia Aguayo y Rodríguez, ¿cuál sería se vuelve más pop? ¿Cómo viene esa evolución de estilo? Yo creo que en ese momento consolidan efectivamente, ¿no? O sea, esta impronta más pop y más bailable que de alguna manera Jorge siempre había buscado, ¿no? Y en los shows integraban canciones de la primera época con canciones de esa época, entonces tú veías una banda que tenía un pasado y que tenía un contenido social y lo seguía teniendo, pero donde además se expresaban, digamos, estas otras temáticas y una puesta en escena que era como más transversal, apuntaban hacia eso, ¿no? Y es un momento en el cual, por lo mismo, yo creo que también es un momento de mucha masificación de su público a nivel de acá y en toda Latinoamérica. Sí. ¿Es una de las mejores etapas, según tu opinión? Yo creo que sí, porque en el fondo es uno de los discos más interesantes, que tuvo mayor impacto, y a mí me parece súper valiente también que se hayan reformulado, ¿no? O sea, que no hayan buscado ser exactamente lo que eras antes, sino que escénicamente buscaron algo coherente con lo que estaban haciendo y con una nueva etapa de la banda. ¿Cuáles son las canciones de esa etapa, Cristóbal? Tren Sur, Estrechez de Corazón, Corazones Rojos, Con Suavidad, Por Amarte, Cuéntame una historia original, ¿no? Noche en la ciudad, Es demasiado triste, todo el disco Corazones, que es una obra conceptual. Sí. Oye, bueno, viene esa etapa que como tú bien dices, está en el libro, es muy buena para ellos. Vuelven a Perú, les va súper bien, van a Venezuela. ¿Qué hay con España? Porque a mí no me queda claro cuando veo el libro. ¿Van a España los prisioneros? En los años 80 no. Después, cuando los prisioneros se reúnen, hacen los shows en el Estadio Nacional, comienzan a recibir muchas invitaciones para distintos lados, y en ese momento, bueno, ellos vuelven a actuar en Perú, creo que vuelven a Ecuador, van a Colombia, obviamente, y realizan presentaciones en México, que era un mercado que no habían podido desarrollar bien en la primera etapa, ¿no? Van algunas veces a México, van a Estados Unidos, también tocando un poco para los latinos de Estados Unidos, y en algún momento surge una posibilidad de ir a Europa, a España, y van. Creo que hicieron un show en Madrid y otro en Barcelona, que bueno, fueron eventos un poco para la colonia latina chilena allá, que estuvieron bien, aunque los alcances, digamos, de esas presentaciones, no sé, yo los he escuchado, digamos, a ellos, a Claudio conversar de eso, y sí, lo hicimos, pero no fue como la gran cosa, ¿no? Fue más que todo una cosa como de bitácora, de biografía, pero la verdad es que en el fondo el fuerte de donde se desarrolló la banda es más Latinoamérica. Sí. Hablamos de los tres prisioneros originales, después Cecilia Aguayo y Rodríguez, y después viene una etapa de Jorge González como individual. Sí. ¿Cómo es esa etapa musicalmente antes del accidente? Eso es súper rico, ¿no? Lo que hace Jorge internacionalmente, yo te diría que es hasta difícil de sondear, ¿no? Pero qué sé yo creo que
Jorge, no sé, vivió 2 años en Nueva York, donde estudió sonido y donde hizo el disco Gonzalo Martínez y las congas pensantes, ¿no? Un disco experimental donde mezcla la cumbia con la electrónica, que no se entendió mucho en ese momento, pero que hoy en día se entiende y tiene mucho significado, porque hay muchas bandas que hacen eso, ¿no? Este tipo de mezcla. Es de mucha experimentación, ¿no? Luego, bueno, Jorge hizo, en paralelo, hizo un par de discos solistas, ¿no? O sea, el primero que tuvo que tuvo un impacto comercial, aunque fue un poco cuestionado acá por la producción. Luego el segundo disco, que es un disco más íntimo, más experimental, El Poder se fue. Y el que hizo con Alerce, que dio unas cuantas vueltas, pero yo creo que al público chileno, a los medios, al público les costó seguirlo y entender lo que estaba haciendo Jorge, porque en definitiva su carrera solista es una carrera más experimental, en realidad, ¿no? Luego la reunión con Los Prisioneros lo potencia bastante, y finalmente, bueno, posteriormente le hace un disco con los updates, que vuelve a la electrónica y a lo experimental. Y después Jorge vivió un tiempo tanto en México como en España y en Alemania, ¿no? Jorge tuvo mucho vínculo con las escenas electrónicas de Europa, y tocó y estuvo y se dio hartas vueltas por ahí, que es como algo que habría que como investigar y frontear específicamente, que es un poco más difícil porque son cosas que ocurren en otros lugares y son como otros registros, otros impactos, pero estuvo ahí, ¿no? Y posteriormente desde Berlín comienza a retomar su, entre comillas, carrera solista, y hace la trilogía de discos que grabó allá, ¿no? Que son el disco Libro, el disco 3 y el disco Naked Tunes, un disco en inglés, muy curioso, que tiene que ver con que está allá y con su vínculo con el idioma, ¿no? Pero en definitiva yo te diría que la carrera solista de Jorge es una carrera variada, ¿no? Donde hay de todo, hay discos testimoniales, hay experimentación, hay aciertos comerciales, va probando con distintos formatos, ¿no? O sea, yo creo que se nota que en su carrera solista experimenta quizás con la libertad que el formato de una megabanda como Los Prisioneros ya hacía un poquito más difícil, ¿no? Hay siempre una búsqueda. Y hay siempre una búsqueda en la cual, claro, de repente hay a lo mejor cosas de mayor impacto o cosas más trascendentes o menos trascendentes, pero en esa búsqueda yo creo que lo que más podemos encontrar son referencias interesantes para cosas que vinieron después, ¿no? Y donde, como te digo, experimenta con formatos acústicos, con formatos electrónicos, pero en el fondo, mira, hay un disco doble que editó el sello Música y Entretenimiento, que es una antología, y bueno, y ahí, antología de Jorge, y ahí tú puedes ver, no sé, aparecen canciones del primer disco solista, como Festa, Para Hacerte Feliz, que son canciones que igual repercutieron bastante y que se resignificaron con los años. Aparecen canciones aparece La Cumbia Triste, ¿no? Del disco Gonzalo Martínez, Las Congas Pensantes, que es uno de los favoritos de Jorge, y que probablemente uno de los más interesantes como hito cultural, que se adelantó como 10 años, digamos, a este tipo de fusiones de música latina con electrónica, ¿no? Un disco muy interesante y muy vigente hasta la actualidad. Y por ahí también están, bueno, las canciones que hizo, digamos, como solista, que tienen un valor, digamos, emocional interesante, esta trilogía, digamos, que te digo, de Berlín. Y por ahí también Jorge grabó versiones muy interesantes, ¿no? Creo que Jorge grabó, ¿cómo se llama? El Gracias a la Vida, Violeta Parra, para un disco tributo a Violeta, una versión hermosa, con arreglos muy lindos. Grabó también Paloma Quiero Contarte, un disco tributo a Víctor Jara, súper linda. Grabó también Te Recuerdo Amanda junto con Los Miserables, ¿no? Qué linda esa canción. Como invitado a Los Miserables, una versión más rockera muy linda. En el disco Libro viene también una versión de Violeta Parra, que no logro recordar en este momento, pero creo que es Que ir al Santo Padre, ponte tú, una de esas canciones más aguerridas de la Violeta. Y todos esos rescates y acercamientos de Jorge son muy interesantes, ¿no? A un repertorio que quizás con el cual no tuvo tanta cercanía en los 80, y hay unas versiones muy, muy sentidas. Y bueno, y hay una versión muy linda que hizo de Felicita Motúa, ¿no? El tema Pobrecito Mortal, ¿no? Donde él ha contado que él fue gran auditor y fanático de él en los años 70 y 80, ¿no? Entonces, como te digo, en su discografía solista encontramos de todo. Encontramos pop, encontramos experimentación, encontramos testimonio, y encontramos también versiones súper interesantes que nos acercan, digamos, o que muestran su vínculo con otros repertorios que quizás no conocíamos tanto, y con producción e interpretación muy buena como los que te menciono. En las últimas creaciones de Jorge González antes del ACB, ¿se pueden rescatar vestigios de lo que fueron los comienzos del 84 con la voz de los 80? ¿Se mantiene una impronta musicalmente hablando o hay una transformación completa? Mira, interesante la pregunta, pero no, yo creo que ya para el 2013, 2014 Jorge está como en otro proceso, y más bien rescatando otro tipo como de influencias, ¿no? Un poco la canción de autor,
el pop que sí está más o menos ligado a los 80 en algunos casos. Por ejemplo, el beat con el que arma la versión de Pobrecito Mortal está inspirado en el de We Will Rock You de Queen. Entonces sí hay en algunos momentos una mirada un poquito más para atrás, ¿no? Pero es lo que él está sintiendo en ese momento, la mezcla un poco de lo acústico, lo electrónico, el gospel, ¿no? Ese tipo como de sonido afroamericano aparece en algunas coros, en algunas armonías, y ese es un gusto como más reciente de él, diría yo, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo autor con la misma sensibilidad, ¿no? Y con la misma fibra emotiva, pero en otra etapa de él como autor y como intérprete, diría yo. Oye, Cristóbal, yo te quiero pedir, ¿tú te atreverías a hacer como a aventurar algo que no fue, pero justamente en este ejercicio de la imaginativa, ¿cómo habría sido una cuarta etapa? ¿Hacia dónde habría ido la carrera musical de Jorge González? ¿Se podría reconocer alguna evolución hoy día? Chuta, qué complejo, ¿no? Pero, porque, o sea, yo lo que tengo entendido es que para el año en que Jorge ya tuvo que dejar de cantar, ¿no? El 2015, cuando fue la ACB, entiendo que iban a hacer muchas presentaciones en el exterior, ¿no? Pero no sabría decir realmente, ¿cachai? Él había producido esos 3 discos en muy corto tiempo. Yo creo que posiblemente iban a haber más discos, qué sé yo, ¿no? Es muy difícil. Sí. Yo creo que probablemente si tú o sea, ¿qué podría haberse dado? Podría haberse dado, yo creo que yo creo que se estaba generando un clima que a lo mejor iba a favorecer, porque Jorge había como recompuesto, por así decirlo, un poco su relación con el medio chileno, ¿no? Estaba pasando harto tiempo acá cuando venía a hacer su gira, y quizás podrían haberse dado situaciones de feats bien interesantes, me da la sensación, o de producción musical, ¿cachai? Yo creo que habría sido muy interesante, por ejemplo, no sé, algún feat del Jorge con la Nati Yu, ponte tú, ¿cachai? O algo del Jorge con el Macha, de los Chicos Trujillo, por poner los primeros ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿cachai? Sí. O de repente algunas colaboraciones con el Jeve, con Alex Banter, con Javier Amena, ¿no? Era un momento en el cual su figura comenzaba a ser, digamos, revalorada por gente de distintas escenas, ¿no? Del rap, de la cosa más popular, de la electrónica, del pop, ¿no? Entonces yo creo que podrían haberse dado algunos feats bien interesantes. También producción. Ahora, ¿cómo habría venido la composición de él? Difícil precisarlo. Yo creo que esto que te decía yo como de las versiones, yo creo que, bueno, y de hecho existen muchas versiones cover que grabó Jorge informalmente por aquí y por allá, y a lo mejor podría venir un disco de versiones. También estaba en una etapa como de reconciliarse con las distintas artistas o bandas que lo habían influenciado en distintos momentos, y por ahí, como te decía, había versiones de Violeta, de Víctor, también había versiones de Los Traidores, ¿no? De Montevideo. Incluso Jorge había grabado muchos años atrás una versión del grupo Virus, del tema Sin Disfraz, ¿no? Mostrando que también una parte del rock argentino también le gustaba, ¿cachai? Entonces yo creo que podría haber venido más composición, podría haber venido interacción con otros artistas, podría haber venido un disco de versiones también, digamos, con producción, mil cosas, ¿no? O sea, yo creo que Jorge estaba con muchas pilas y energía, y podrían haber venido un montón de cosas. La imaginación da para mucho, podrían haber venido mil cosas. Oye, Cristóbal, te escucho realmente, muchas gracias. Sí. Recordaba el libro cuando cuentas cuando tú viviste en Venezuela y cuando lo fuiste a ver por primera vez, ¿sí? Sí. Con apoyo de tu viejo, logístico de tu viejo, ¿sí? Así es, fue el año 91, este año se van a cumplir 30 años, ¿no? De ese festival. Claro, y te escuchaba y me imaginaba. 2021. Claro, porque ahora eres autor, escritor, músico, pero también eres una persona que gustó de la música, que gusta de la música de ellos. También hablas desde lo pasional, desde ser un fan del grupo. Sí. Eso. Fue un momento como de mucha emoción, porque yo era un consumidor de todas esas bandas, de todo ese estilo, y que se hiciera ese festival fue una cosa tremenda, y efectivamente, ¿no? Gracias a Dios, mi mejor amigo Pedro Meda y yo contamos con el apoyo de mi viejo, que nos llevó toda la jornada, y poder verlos allá fue una cosa súper emocionante. Fue como ver a tu selección chilena jugando en el exterior. Sí. Y ganar. Sí, está bueno eso, porque el hecho que haya estado en Venezuela, yo creo que te da esa visión como para haber hecho este libro, de esa visión distinta que si hubiese estado acá en Chile de lo que fue la ruta internacional de los prisioneros. Te agradezco mucho, hemos tenido la suerte de que nos ha hecho un completo comentario del libro. ¿Te gustaría agregar algo? ¿Habría algo que quisieras que agregáramos?
No, solamente, digamos, a agregar a todos quienes, o sea, saludar a quienes han sido parte, digamos, del proceso de la producción y de la difusión de un libro. Es un libro que de alguna manera se sigue escribiendo con los comentarios que van saliendo y todo lo que va pasando, ¿no? Qué sé yo, agradecer a los equipos y a las familias de los músicos que tuvieron muy buena recepción con el proyecto, ¿no? A todos quienes, digamos, han hecho comentarios positivos, ¿no? A quienes, a la editorial Santiago Anders, a Emilio Aguayo, que hizo el prólogo, a César Vallejo, que hizo la ilustración de la portada, a mi hijo Luciano, que hizo la ilustración de la contraportada. Eso te iba a decir, a Luciano con los croquis, sí. Pero sí. A la gente del Cine de Alameda, donde hicimos el lanzamiento, ¿no? Toda la gente que colaboró, la gente que comentó, que hizo textos, reportajes, ¿no? A Jonah Watson, que en varias entrevistas que le hizo a Jorge le preguntó también un poco sobre el libro, ¿no? A los propios integrantes y a Jorge, ¿no? Que ha hablado bien del libro, con quien también he podido conversar en un par de ocasiones y me ha agradecido un poco el texto porque él mismo me ha dicho, ¿no? Que era algo que nos había contado, que hacía falta, que cree que se hizo con profesionalismo, con cariño, así se hizo, ¿sí? Entonces, buena onda por ahí también, y a toda la gente que lo ha leído y que lo sigue difundiendo, ¿no? Como te decía, se van a cumplir 2 años del lanzamiento del libro, 30 años desde que los vi yo en Venezuela, así que no deja de tener mucho significado y emoción. Y muchas gracias, teníamos esta conversa pendiente y qué bueno que la hayamos podido materializar justo en este mes. Sí, oye, Cristóbal, me diste pie para la última pregunta. ¿Cómo está Jorge González? Lo primero que se tocó. Bueno, está, yo lo veo bastante bien de ánimo, lo he visto bastante bien de ánimo. Obviamente ya no va a volver a ser el de antes, ¿no? Pero ha tenido mucho esfuerzo y terapia, y dentro de lo que significa, no sé, vivir un episodio como lo que él vivió, lo veo con bastante autonomía, digamos, en la cotidianidad, y con muy buen ánimo, lo veo muy inteligente, lo veo muy lúcido, lo veo muy asertivo, y digamos, y contento, ¿no? Él mismo dice que está jubilado. Sí. El mismo lo ha dicho, ¿no? Pero es una jubilación que él la lleva con mucha paz, ¿no? Lo veo muy reencontrado con sus actuales condiciones, con sus posibilidades y sus limitaciones, y dentro de esa posibilidad está el hecho como de estar bien, de tener, digamos, un día a día positivo, donde se estimula con la música, con las conversaciones, y con la satisfacción también de saber y tener la conciencia de ser una persona que en determinados momentos de su vida hizo mucho, nos aportó mucho, nos estimuló, y que de alguna u otra manera él puede decir, ¿no? Con toda tranquilidad, misión cumplida por todo lo que hizo, digamos, culturalmente. Entonces él tiene como esa satisfacción, y yo lo veo muy conforme con eso, y veo también que tiene algo que todos debiéramos tener, que es aprender también, digamos, a sentirnos bien con las cosas simples, ¿no? Creo que hay un aprendizaje también que la vida le da a él, que nos da a nosotros, y en ese aspecto lo veo, como te digo, lo veo con mucha tranquilidad y lo veo contento, y bueno, y eso es motivo de alegría, ¿no? Entendiendo que pasó por momentos difíciles. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Gracias a Jorge González, a Claudio Narea, a Miguel Tapia, por supuesto, y al autor del libro, Cristóbal, te agradezco mucho. Te envío un gran abrazo, y es verdad, van 2 años del libro, pero yo creo que este libro va a seguir creciendo mucho y vendrán nuevas ediciones, ya estamos en la segunda. Muchas gracias por haberlo leído, por tus comentarios, por esta entrevista, la pasé muy bien. Ya, Saludos a todos los amigos. Cuídate mucho, un abrazo.